Estamos de vuelta con más aquí en Noticias Telemicro, señores, y este viernes el cuarto juzgado de la instrucción de Santiago impuso 3 meses como medida de coerción contra Kelvin Francisco Núñez, acusado de violación sexual contra menores, prisión que deberá cumplir en la cárcel Rafey Hombres. Jenny Acevedo nos cuenta los detalles. La juez Irka Méndez impuso la medida contra Núñez Morel, rechazando el petitorio del Ministerio Público de prisión preventiva de 18 meses y declaratoria de caso complejo. Se impuso 3 meses de prisión preventiva y nosotros creemos que la razón de la solicitud obedece más que a la existencia de requisitos para imponer la prisión a un tema de seguridad para el propio imputado. En este conocimiento de medida de coerción estuvieron presentes las 4 presuntas víctimas que se constituyen en querellantes en el expediente. La jueza vio con buenos ojos que las víctimas se presentaran en la audiencia, las víctimas se presentaron, declararon ante la jueza y ya se ha quitado de la visión de que era un rumor público. A la salida del tribunal, el imputado daba saltos, los acostumbrados en sus shows, en celebración por un testimonio a su favor presentado en la audiencia que le descargaba de pertenecer a una red de pornografía. Estoy celebrando algo, miren, hay algo se me acusaba sobre una red y la persona dijo que yo no tenía nada que ver. Y yo espero que la prensa también se haga eco de eso, porque todo lo que han dicho solamente son las cosas negativas. En tanto, la defensa de los presuntos abusados indicó que el caso se elevará a complejo luego de las denuncias de nuevas víctimas que se sumarán al expediente. La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Cambiemos de tema. Los ex seguidores del expresidente Leonel Fernández y del mandatario Danilo Medina miden sus fuerzas legislativas para una posible modificación a la Constitución. Sin embargo, habría que analizar cuál es el escenario actual en el Congreso Nacional y el papel determinante que jugaría el comité político de ese partido. Nuestra compañera Wendy Gil tiene los detalles. A medida que se acerca la fecha para que los partidos entreguen a la Junta la lista de todos los aspirantes que participarán en las primarias del 6 de octubre, en el partido gobernante 2 grupos compiten por quien al final tenga más fuerza para conquistar el electorado. Y es que mientras el movimiento reeleccionista desarrolla una agenda de actos provinciales en lugares cerrados bajo el eslogan "Siempre con Danilo" y defendiendo la obra de gobierno, el expresidente Fernández recorre el país y sus colaboradores afirman haber recogido 2 millones de firmas en apoyo a su precandidatura. Nosotros estamos claramente definidos que no se va a modificar la Constitución y definido que el candidato nuestro para 2020 será el compañero presidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que evitar a toda costa que el presidente Medina se repostule, se reelija en el cargo para evitar una dictadura. Porque lo único que atenta contra la unidad es el intento de reelección. Es lo único que atenta contra la unidad del partido. Entonces hay de sobra si se presentase el proyecto para tratar de que el presidente Danilo Medina continúe. El comité político ni siquiera ha abordado el tema de la reelección. Y si en algún momento lo tocase, es una competencia que tienen que hablar de temas electorales. Yo pienso que los compañeros están adelantándose a acontecimientos que ni siquiera han sido tocados de manera formal en ningún organismo del partido. En el Congreso Nacional recae la responsabilidad de aprobar o no una modificación a la Constitución, pero a todo esto surge una interrogante. ¿Están los votos para habilitar una reelección? Antes de pensar en la reforma constitucional, el proceso inicia en el escenario de crear una ley que declare la necesidad de reformar la Carta Magna, que debe contar con la mayoría calificada. De acuerdo a los artículos 269 y 271, requiere de las 2/3 partes, es decir, 148 de los 222 legisladores. El tranque estaría en la Cámara Baja. La distribución está hecha de la siguiente manera. El PLD tiene 106 diputados, de estos 36 respaldan a Leonel y 70 a Danilo Medina. El PRM 50, PRD tiene 15, PRSC 11, PLR 2, Alianza País 1, Moda 2, PQDC 1 y PPC 1. Si la sumatoria se hiciera en base a la posición de firmeza que han demostrado cada diputado,
A los 36 de Leonel se le suman los 50 del PRM, más los 8 senadores, 6 del PLD y 2 del PRM, sin sumar a los que podrían rechazar la reforma del PRSC y el PRD y partidos emergentes. Por tanto, según lo que plantea la ley, los números no darían para modificar la Constitución, pues solo se necesita 74 en contra y hasta ahora hay más de 90. Nosotros estamos en un momento de nuestra historia política donde no deberíamos permitir que nuevamente se someta a la sociedad a este nivel de tensión, única y exclusivamente para permitir que una persona o un grupo de personas impongan un deseo de permanencia en el poder. La Constitución no puede convertirse, y lo voy a decir de una manera muy llana, en un relajo. Que se quiera reformar, y ya llevamos 40 reformas, cada vez que un presidente quiere perpetuarse. Pero a todo este panorama se suma un factor determinante, y es que al final de la jornada, el que decide qué se hará en el Congreso. Hablamos del comité político del PLD dominado por el presidente Danilo Medina. Entonces resta decir, en esta ocasión los seguidores de Leonel acatarán la decisión de apoyo a Danilo Medina o la firmeza y fidelidad hacia su líder se impondrá. Pienso que los legisladores, senadores y diputados tenemos que hacer lo que decide el comité político y el comité central. Si el comité político y el comité central no lo instruye a modificar la Constitución, pues no se procede a eso. Si no instruye, yo quiero saber si ellos entonces van a estar de espalda a lo que indica su partido. Si la jugada saca del escenario político a Fernández, una de sus cartas pudiera ser presentarse como candidato de otro partido. Así lo han analizado politólogos. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Interesante trabajo, gracias Wendy Gil. En tanto, el vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno, Ronald Sánchez, dijo hoy que reta a los seguidores del expresidente Leonel Fernández a ser coherentes y a defender la ley de régimen electoral con la misma gallardía con que defienden la no modificación a la Constitución que permita la reelección presidencial. Dijo que se pretende modificar el artículo 92 de la ley de régimen electoral que contempla el voto de arrastre, lo que sería una aberración para dicha pieza. Vamos a ver si esos defensores de la Constitución respetan la Constitución y no permiten que ese adefesio, que esa aberración sea introducida nuevamente, como manda la Constitución de que el voto sea directo. Reiteró que el Partido Revolucionario Moderno no votaría por una modificación a la Constitución Dominicana que permita la repostulación del presidente Danilo Medina. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, aseguró hoy que la discusión sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral contra el Partido Revolucionario Dominicano es un debate de corte político y no legal. Según él, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se trata de un conflicto a lo interno de una organización política. Yo no tengo la sentencia. Yo no creo que mucha gente la haya leído. Entonces yo no me voy a poner a cruzar el puente antes de llegar al río. Ese es un debate fundamentalmente de corte político, no legal. Y si es un debate fundamentalmente de corte político y no legal, cuando me lleve lo legal, yo hago cruzar ese insumo por el tamiz correspondiente de aquí. Sin embargo, alegó que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, no se excedió en sus pronunciamientos al pedir que la Cámara de Diputados investigue la sentencia que anuló la Convención de 2017, en la que Miguel Vargas Maldonado fue elegido como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Representantes del sector sindical le declaran la guerra al gobierno y advierten que continuará la lucha por mejores reivindicaciones para los trabajadores, pese a la aclaración del Ejecutivo en torno al tema de la cesantía. ¿Se limita solamente ahí el tema del accionar nuestro? No, es que hemos dicho que hay un atropello, es que el gobierno entendió que la alianza con los empresarios puede tomar cuerpo y pueden avasallar, y ahí que tenemos que decir, un momento, aguántese, que así no es. Y entonces nuestra forma de manifestarnos
hasta ahora venía siendo pacífica en el diálogo, en los encuentros. Ya pasamos a una etapa superior, que es la movilización en las calles. Nosotros teníamos una propuesta bicameral en la Cámara de Senado y Cámara de Diputados. Se levanta esta ley que viene a arrollar, como quien dice, el movimiento sindical, sin tomar en cuenta el proyecto de ley que tenemos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Con los presidentes Indican que el gobierno solo tocó algunos puntos, pero que los intereses de los trabajadores siguen siendo vulnerados. Los representantes de los trabajadores insisten en la necesidad de que se cree una mesa de diálogo tripartito para analizar a base de estudios lo que contempla la modificación del Código Laboral. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, aseguró este viernes que no hay manera de garantizar la correcta implementación del sistema de salud del país si la atención primaria no inicia desde el sector público. Así lo manifestó durante una visita al presidente de la Cámara de Diputados, donde urgió a que se produzca la modificación a la Ley de Seguridad Social. Y entonces cuando usted se va a pensionar, se encuentra con que de los 50,000 pesos que me gana un médico, tiene 25,000 de incentivo. Y entonces lo quieren pensionar con el 80% del sueldo básico, que quedan siendo 25, y entonces los 80 son 18,000 pesos. El galeno criticó que más de 535 millones de pesos no hayan podido ser retirados por usuarios del Fondo de Pensiones, violentando el espíritu de la seguridad social. Alegó que el grave problema es que la ley establece figuras intermediarias que en nada benefician la efectividad del sistema de salud. Apeló a la prudencia y la sensatez de quienes trabajan en la modificación de la normativa. Pasamos al plano internacional. El presidente de Ecuador lanza serias acusaciones al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del mundo. Adelante. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Lenín Moreno tilda a Assange de miserable hacker y lo acusa de conducta irrespetuosa en la embajada. El gobernante ecuatoriano sí pidió a Gran Bretaña que respete sus derechos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, describió a Julian Assange como un miserable hacker y un malcriado que llegó a manchar con sus excrementos la embajada de Quito en Londres, donde fue detenido ayer jueves tras perder el asilo diplomático por decisión del mandatario. Moreno se expresó sobre las garantías que pidió para la integridad de Assange a Gran Bretaña. Dijo que deben respetar los derechos de un ser humano, de que no sea extraditado a un país donde pueda sufrir torturas o correr peligro. Estados Unidos y varios países, entre ellos México, debatieron en Washington planes para dar apoyo financiero a Venezuela tras el colapso de su economía, dijo el secretario del Tesoro estadounidense Stephen Mnuchin. El funcionario detalló que en la cita participaron funcionarios de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Perú y Reino Unido. Algunos de esos países, como México e Italia, no han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Pasamos a México. Un general en proceso de retiro fue nombrado comandante de la Guardia Nacional, creada a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad en un país golpeado por la violencia ligada al narcotráfico. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido reelecto como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, el mayor órgano político del país asiático. La decisión se tomó durante una reunión parlamentaria clave de la Asamblea Popular Suprema. Asimismo, se designó un nuevo primer ministro y un nuevo jefe nominal del Estado. Y luego de que Donald Trump acusara a Iván Duque de fallar en su lucha contra el narcotráfico y de enviar criminales a Estados Unidos, el presidente colombiano ha defendido la política exterior de su país durante un discurso en Barranquilla. Duque aseguró que su país, más que por cualquier razón distinta, quiere controlar al narcotráfico porque es la forma de construir una paz sostenible. Las arremetidas del inquilino de la Casa Blanca contra Bogotá se producen desde hace varios días. Previamente había señalado a Duque por no haber hecho nada para detener el flujo de drogas a Estados Unidos desde su país. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana.
Al regreso les contamos dónde reclaman arreglo de calles. Además, fue sepultado el niño ahogado en cisterna. Y tras la pausa, CEPAL aumenta previsión de crecimiento económico para República Dominicana. Además, Asociación Cibao presenta desempeño financiero satisfactorio. Todos los detalles al regreso. Quédese con nosotros.